Listo, ahí va. Entonces, ahí está. Ya se alcanza a ver perfecto. Nos quedamos en el primer renglón, la primera hilera, la primera fila. Ahí vamos. Perfecto. Si esa imagen, por favor, la haces grande. Perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, campo de versión, 4 bits. ¿Cuál es la función del campo de versión, Oscar Uriel? Decirnos cuál versión de IP estamos usando. Perfecto. IHL, 4 bits. ¿Cuál es su función? Medir la longitud de la cabeza. ¿De qué forma? ¿En tamaño de cuántas palabras? De 5. Mínimo y máximo. 60. Pero eso nada más mide la Claro. cabecera. Es lo que estaba viendo ayer. O ¿Qué es lo que sea, es qué es lo que hace el subcampo IHL? midiendo más. No. ¿Cuál es la función del subcampo IHL completita? Medir el tamaño de la cabecera. Ajá. ¿Qué más? Pues, ya, ¿no? No, medir el tamaño de la cabecera. ¿Qué más? Si no me respondes ahorita, ahorita mismo te repruebo. Así de simple. Mm, mm. Ah, pues, pues, pues es que sí, mide el tamaño completo de la cabecera, si es mínimo de 5 palabras como 20 bits o como dijimos No ayer de son las 20 bits. bytes, Discúlpame, pero digo, no son 20 bits. Esto se ha 20 reiterado bytes. constantemente. O no has preparado bien la presentación o no has buscado bien la información. Eso me Entonces ya no confunde nos eso. podemos esperar, ya no te podemos esperar, porque solamente en este caso, a diferencia del semestre pasado, que se extendieron y se extendieron las presentaciones con 5 clases para este protocolo, que ustedes vieron el semestre pasado, y en donde no tenemos por qué detenernos porque lo más importante en el semestre son las prácticas, es decir, las prácticas son las relevantes, no tanto en la teoría. Entonces, si en algún momento dado yo hago esto, es porque en realidad cuando ustedes están configurando los equipos, la mayoría no saben ni cuál es la trama del protocolo IP. Entonces, mi pregunta es, ¿qué fue lo que hicieron en redes básicas? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo como supervisor de la materia de redes de redes de área amplia, tengo la facultad de ir a control escolar y quien no me demuestre, eso va para todos, quien no me demuestre que la información que ustedes observaron, analizaron, especificaron, aprendieron y asimilaron en redes básicas, si la información ustedes no la repasan, entonces voy a control escolar y a uno por uno le cambio la calificación a una calificación reprobatoria. Entonces, ¿qué es el subcampo IHL, compañero Oscar Uriel? Mm, Ya le dije que mide el tamaño completo de la cabecera. Y yo te vuelvo a repetir, qué más hace este subcampo? Mm, Te aseguro que tus compañeros, si tú les dices, ese es el tamaño de la cabecera, entonces te aseguro que tus compañeros no te van a entender. A ver, empecemos. Adame Sosa, Rubén Alejandro. Adame Sosa, Rubén Alejandro. Por favor. Ah, no, continuamos. Martínez, Celaya, Cecilia. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, ¿tienes asistencia, compañera Cecilia? Entonces, por favor. Dinos cuál es la función del subcampo longitud total, el cuarto subcampo del primer renglón, de la primera fila. Adelante, te escuchamos. ¿Qué funciona? ¿Qué más? ¿Cuántos bits tiene? ¿Para qué sirve?
cuál es su función, cuáles son sus vulnerabilidades, qué diferencia hay entre el cuarto subcampo del primer renglón, la primera fila, que se llama total length, longitud total, con respecto al campo IHL. Es decir, queremos saber en este caso cuál es la función de este subcampo, debido a que si este subcampo, el subcampo longitud total, tiene que ver con el subcampo IHL. ¿Cuáles son las funciones de ambos campos? Yo en este caso a su compañera Cecilia le voy a preguntar si le quedó claro lo que su compañero Oscar Uriel comentó el día de ayer. Entonces, si eso fue así, entonces su compañera Cecilia y cualquiera de ustedes me puede decir, en realidad, cuál es la función del campo total length. De que lo vamos a configurar en los equipos, lo vamos a configurar. Entonces, yo necesito que esto quede perfectamente bien establecido y también bien asimilado, porque cuando yo esté en el equipo, directamente yo solamente les voy a decir, en el campo longitud total establezcan un valor de 576. Entonces, ustedes ya saben que son 576 bytes. Por lo tanto, este campo, ¿qué función tiene este subcampo, compañeras Cecilia? Bueno, yo a lo que había leído era de que es un campo de identificación, que identifica más bien a las cosas que va a tener el destino. Si puedes hablar un poco más alto porque no se te alcanzó a escuchar. Bueno, que yo había leído que era el campo que va a identificar al host que va a tener de destino. No. No. Estamos hablando, si observas el primer rengloncito de esta imagen. Versión IHL, tipo de servicio, total length. ¿Sí? Versión IHL, type of service y total length. El cuarto de esos campos. Total length, longitud total, se traduce al español. ¿Cuál es la función de este campo, compañera Cecilia? Bien, continuamos. Mayorga, mayoral, Itzel. Gracias, Cecilia. Mayorga, mayoral, Itzel. Aquí estoy. Adelante, Itzel, te escuchamos. ¿Cuál es la función de este campo, compañera Itzel? Campo longitud total, total length. Pues se supone que la longitud total incluye todo el datagrama. Todo el datagrama, Sí. perfecto. Primer punto. Este campo incluye a todo el datagrama. ¿Y el datagrama cómo se encuentra constituido? Bueno, la cabecera como La cabecera. los datos. Exacto, la cabecera, ¿qué más? Los datos. Perfecto, con eso nos quedamos. Es decir, la trama de este protocolo nos indica que la cabecera está conformada, en este caso, por un tamaño en particular, y después de la cabecera siguen los datos. En conjunto, la cabecera y los datos, o sea, todo lo que contiene este datagrama, mide en total 65.500, ¿cuántos? O sea, 65.500 y tantos bytes, ¿no? Entonces, gracias, compañera Itzel, que tienes participación, gracias. Entonces, compañero Montoya Mireles Antonio. Perfecto. Entonces, Antonio, si este campo es el que nos mide la longitud total de la trama del datagrama, ¿cuál es el tamaño máximo del datagrama, de la trama, pues? ¿Cuál es el tamaño máximo de la trama? Del IHL habíamos quedado que eran de... No, en este caso estamos en el campo longitud total. Total length. Estamos en el cuarto total, campo. 32 bits. ¿Cuál es el tamaño total? No. ¿Cuál es el tamaño total del datagrama, de la trama? Inclusive, si ustedes en este campo no tienen cuidado en darle seguridad a su computadora, entonces es obvio que cuando ustedes contratan el servicio de un proveedor de servicios de internet como Telmex, TotalPlay, Easy, Maxcom, Axtel, entonces normalmente ustedes tienen problemas de seguridad precisamente porque no conocen, en este caso, el funcionamiento de este campo. ¿Y qué es lo que hacen normalmente?
comprar, instalar un antivirus, pero el antivirus no personaliza el funcionamiento de su computadora debido a que ustedes la utilizan, o a veces la utilizan sus hermanos, o a veces algún familiar, o a veces sus papás, o algún amigo, etcétera, etcétera. Cada persona tiene un giro diferente o tal vez tenga un giro similar al nuestro, es decir, a nuestras actividades académicas, a nuestras actividades de trabajo, etcétera, etcétera, pero no son iguales. Entonces, si ustedes no tienen cuidado con darle, en este caso, atención a este campo, entonces, y dejan todas las actividades de seguridad a su antivirus, entonces es obvio que su computadora tiene una vulnerabilidad enorme. Muchas de las veces cuando contratamos un servicio de internet, como los que yo acabo de mencionar, por ejemplo, y muchas de las veces tenemos problemas de conectividad, entonces el campo TotalLink es uno de los causantes de ellos y normalmente hablamos al área de servicio de nuestro proveedor de servicios de internet y las señoritas o las personas que nos atienden nos dicen, ¿sabes qué? Ese es problema tuyo. O sea, eso no es problema nuestro. Nosotros te estamos dando el canal de comunicación y busca, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Supongamos que ustedes compran una tarjeta de red en Estados Unidos, por ejemplo, y la tarjeta de red les cuesta aproximadamente, digamos, unos, ¿qué les gusta? Unos $20, por ejemplo, $20, $30, por ejemplo. Entonces, compran la tarjeta de red y después la instalan en una computadora de escritorio que ustedes hayan adquirido allá. O en su defecto, supongamos que ustedes compran una laptop en Estados Unidos, sacan la laptop de la cajita, compran una maletita, pasan a México a través de un vuelo en avión y en el avión ustedes pueden sacar la computadora porque es considerada como un equipo de trabajo y esa computadora, aunque la hayan comprado nueva y la pasan arriba en el avión, cuenta como un dispositivo de trabajo y no paga impuestos. Si esta computadora ustedes la traen de Estados Unidos a México y después aquí en México le proporcionan una dirección IP, le proporcionan una máscara, le proporcionan un DNS y de esa manera cuando ustedes ya tienen todos esos datos, conectan la computadora a través de la tarjeta de red alámbrica hacia un nodo de red y resulta que no hay conectividad. Entonces posiblemente se haya dañado en el vuelo. Van a República del Salvador y la gente que está ahí dice, ah, mira, se te dañó la tarjeta de red, tienes que comprar otra tarjeta de red, instálala, yo te la vendo o adquiérela dentro de los locales de aquí de República del Salvador, ¿no? Entonces, eso no es cierto, no es cierto porque no es cierto. En Estados Unidos nosotros no hablamos o no hablan ellos la misma traducción de la tecnología Ethernet como en México. En Estados Unidos ellos hablan Ethernet 2 y nosotros hablamos Ethernet 802.3. Lo único que hay que hacer es cambiar el encapsulamiento de la tarjeta de esos son computadoras Macintosh. Cuando nosotros compramos una laptop, por ejemplo, muchas de las veces las laptops tienen precisamente una característica de autosensing. Cuando ustedes llegan a México, entonces la tarjeta de Ethernet se autoconfigura y pasa de Ethernet 2 a Ethernet 802.3. Lo mismo pasa acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos a nuestro proveedor de servicios de internet y le decimos, ¿sabes qué? No tenemos conectividad y ellos tienen el equipo necesario para poder determinar cuál es el problema que está pasando y ellos nada más se concretan a decirnos, ¿sabes qué? Ese es tu problema, resuélvelo. Dice, pero oiga, pero no. Nuestro servicio es brindarte el ancho de banda, la capacidad del canal y sobre todo el cable que llega hasta tu casa, fibra óptica, cable coaxial o cable de cobre de par tensado. Y de esa manera nosotros vemos de la cometida de servicio hacia afuera y de la cometida de servicio hacia adentro les corresponde a ustedes, o sea, nos corresponde a nosotros. Entonces, si el campo longitud total, en este caso, compañero Antonio, es el cuarto del primer renglón, de la primera hilera, pero el nombre correcto no son renglones ni hileras. Al primer renglón se le llama palabra. Y la palabra número 1 está conformada por el campo de versión, el campo IHL, el campo Type of Service y el campo Total Length. Entonces queremos saber, en este caso, compañero Antonio, cuál es la función del campo Total Length, longitud total, se traduce al español. ¿Cuál es esa función?
Es el de longitud del paquete. Y pues mínimo serían los 576 y máximo serían 65.535 bytes. Exacto, pero este subcampo es de 16 bits y Ajá. oscila de 0, tiene 65.536 combinaciones. Entonces, ¿cuál es el tamaño máximo de la trama, del paquete completito? Los 65.535 bytes. ¿Por qué 65.535? ¿Por qué no 65.536? Porque pues este nos va a dar el tamaño del paquete, ¿no? Y ya sería el máximo. Pero 2 a la 16 es 65.536. Es menos uno. Ah, exacto. Es decir, en este caso el 0 también cuenta. Entonces, si este campo es de 16 bits, estamos hablando en este caso del bit número 9 hasta el bit número, perdón, desde el bit número Desde el 0 hasta el 9. 17 hasta el bit número 31, ¿no? Entonces, aquí sus compañeros, vean, su compañero dice, bueno, el campo de versión, si ustedes observan, arribita dice un 4, ¿no? Después, IHL, 4, ¿no? Tipo de servicio, type of service, 8. Longitud total, 16. Solamente nos está dando el tamaño de cada campo. Entonces, el primer campo, el campo de versión, va de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 15 y 16 a 31. Entonces, el campo total length es de 16 bits. Entonces, en este caso, si este subcampo, el campo de longitud total es de 16 bits, nosotros podemos elevar la base 2 a la 16 y tenemos un valor de 65.536 combinaciones, de la 0 a la 65.535. Entonces, el 0 también cuenta. Por lo tanto, el tamaño máximo del paquete de la trama constituida por el encabezado y el campo de datos, o sea, los datos, a grosso modo, entonces el tamaño total del datagrama es de 65.535 bytes. Perfecto. Pero, ¿cuál es el tamaño mínimo, Antonio? Son 576. No. ¿Cuál es el tamaño mínimo? Mm, ¿Cuál es el tamaño mínimo No, expresado 5. en bytes? Son los 5 por los 32. Nos dan ¿Y cuánto es eso? 160 bits. ¿Y cuánto Los es eso en bytes? 20 bytes. 20 bytes, ¿no? Entonces, el tamaño mínimo de la trama del paquete coincide con el tamaño mínimo del encabezado. Nunca van a encontrar un paquete basado en el protocolo IP de 0 bytes. Eso es ilógico. No hay paquetes del protocolo IP que tengan un tamaño de 0 bytes. Entonces, esto nos lleva a pensar lo siguiente, que si nosotros tenemos, en este caso, expresado aquí en sus pantallas la trama del protocolo, entonces toda la información proviene de las capas superiores y llega a las capas inferiores. Entonces, toda la información que surge de nuestras aplicaciones llega a la capa de aplicación. La capa de aplicación le proporciona características de comunicación a nuestras aplicaciones. Es decir, le agrega alguna característica fundamental, como en este caso, el puerto, también le agrega lo que se conoce como un socket, por ejemplo. Después la información pasa a la capa de presentación. Y la capa de presentación, toda la información la encripta, la codifica y la comprime. Después pasa a la capa de sesión y le proporciona la sincronía. Después pasa a la capa de transporte. Y la capa de transporte, ¿qué es lo que hace? La capa de transporte, si la información que proviene de las capas superiores es muy grande, tiende a fragmentarla. Y después, esos fragmentos pasan a la capa de red, y la capa de red, fragmento por fragmento, le va asignando este tratamiento que ustedes ven aquí en la pantalla. Entonces, eso significa en este caso que al momento de que nosotros asignamos una dirección IP,
Entonces, en este caso, vemos que primero el encabezado se tiene que respetar, es decir, los primeros 20 bytes son inamovibles y esos bytes realmente, los primeros 5, conforman 5 palabras. Las primeras 5 palabras, ustedes las ven aquí, ven a la derecha, dice cabecera de 20 bytes. Solamente es la cabecera, el encabezado del paquete. Entonces, ¿cuál es la información esencial que conforma el encabezado del paquete? Esto que ustedes ven en la pantalla. Ahora, ¿podrían ustedes hacer lo siguiente? Supongamos que ustedes conocen a alguna persona en la calle, cualquier avenida, en el metro o en cualquier sitio. Se acercan a esta persona y se presentan, oye, yo me llamo Julio. Y esta persona le responde y dice, mira, yo me llamo Antonio. Perfecto. Dialogan después de un cierto tiempo, digamos unos 5 minutos, se hacen amigos y después cada quien va hacia su rumbo. Y entonces le dice, oye Antonio, posiblemente ya no nos podamos ver si es que no nos damos nuestras direcciones, ¿no? Y Julio le brinda a Antonio su dirección, la dirección de su residencia, de su casa, y Antonio hace lo mismo en correspondencia. Bien, ya los dos se retiran, se van a sus casas, pero ya tienen lo más importante, que es la dirección de domicilio de cada una de las dos personas. Bien, entonces ahora, supongamos que ustedes le quieren enviar una carta tradicional, ¿sí? Compran una hoja de papel en la papelería, compran un sobre, después van a su casa, escriben palabras en su hoja de papel, de cualquier forma, de cualquier tinta, de cualquier color, en cualquier tipo de hoja. Después de que terminan de escribir la carta a mano, doblan el papel, lo insertan dentro del sobre, abren el sobre, insertan la carta dentro del sobre, cierran el sobre y en la parte frontal del sobre colocan la dirección de la persona, es decir, a quien se lo van a enviar. En este caso, la dirección de Antonio. Y en la parte de atrás colocan la dirección del remitente, es decir, quien envía la carta, ¿no? Bien, ahora, se puede dar el caso en donde ustedes adquieran una hoja de papel y sin escribirle nada, toman la hoja de papel en blanco y después la doblan, la colocan dentro del sobre y cierran el sobre. ¿Suena lógico eso? ¿Es pregunta? Colocar una hoja de papel en blanco sin ningún dato y colocarla dentro del sobre y enviarla, ¿suena lógico eso? ¿Es No. pregunta? No, No, no es pregunta. Digo, no suena lógico. ¿Sale, vale? ¿Lo pueden hacer? sí, pero pues Sí, no tiene exacto. sentido. No tiene sentido, no es lógico, ¿no? Pero de que sucede, sucede. Ahora, siguiente ejemplo o siguiente analogía. Todos han comido alguna vez en su vida, y si no, tal vez algunos compañeros o amigos o familiares o personas que conozcan les han dicho esto. Oye, vamos a comprar unas tortas, ¿no? O unos sándwiches, por ejemplo. Pero queremos comprar para acompañar nuestra torta, nuestro sándwich, una latita de chiles y de cualquier marca, La Costeña, Morena, San Marcos y lo que ustedes quieran, ¿no? Pregunta para todos. Todas las rajitas, si ustedes deciden comprar una latita de chiles en rajas, ¿todas las rajitas son iguales del mismo tamaño, compañeros? ¿Les pregunta? No. No, no todas son iguales. Algunas son más grandes, otras son más largas, otras son más delgadas, otras son más anchas, pero no todas las rajas son iguales. Entonces, ese es el detalle. Entonces, si ustedes envían un archivo en Word de 10 megabytes, y ustedes lo convierten a bits, entonces, ¿a poco ustedes pueden enviar 10 megabytes en una tarjeta de red que, como dijo su compañero Oscar Uriel, ustedes pueden enviar 10 megabytes en una tarjeta de red, como la tarjeta de red de mi computadora, la suya, la de algunas otras personas en México, en el mundo? Pueden enviar un archivo de 10 megabytes en una tarjeta que solamente puede aceptar 576 bytes. Pregunta, ¿pueden hacerlo?
Les pregunta. Un archivo de 10 megabytes en una tarjeta que solamente acepta 576 bytes. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden enviar un archivo así grandotote? Les pregunta. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero lo va haciendo por partes, ¿no? Va a tardar bastante. Exacto. Entonces, eso significa que Ethernet solamente puede transmitir 576 bytes, pero IP, el protocolo que ustedes ven en su pantalla, me dice, mira, compadre, yo te puedo transmitir 65.535 bytes, pero la tarjeta de red dice, pues tú dirás, pero yo no te puedo aceptar 65.535 bytes. Yo solamente te puedo aceptar 576 bytes. Entonces, ¿qué eso es lo que hace la capa 4? ¿Qué es lo que hace la capa de transporte? Empieza a fragmentar como si fueran rajitas de chiles toda la información proveniente de las capas superiores. Si ustedes quieren transmitir un archivo de 10 megabytes, entonces la misma tarjeta de red y la misma computadora lo transporta, lo convierte a bits. Y ya cuando ordena toda la información en bits, los va organizando nuevamente a bytes y va enviando paquetes o segmentos de 576 en 576 en 576 hasta donde completen 10 megabytes. ¿Cuántos fragmentos se van a generar? Pues entonces conviertan 10 megabytes a bits y de esa manera divídenlos entre 8 y después en 576 y van a ver cuántos fragmentitos van a poder obtener. Supongamos que vamos a generar 100 fragmentos de 576 bytes para 576 bytes para poder transmitir un archivo de 10 megabytes. Supongamos, ¿no? Entonces, imagínense 100 fragmentos y a cada uno de esos fragmentos ustedes le van a dar este tratamiento que está aquí en la pantalla. En pocas palabras, a cada fragmento, a cada uno de esos 100 fragmentos, le van a dar este encapsulamiento. ¿Cuál es la parte más importante de esta trama? La dirección origen, el cuarto renglón, y la dirección destino. Cada fragmento que proviene, que se genera de la información que viene de las capas superiores, llega a la capa de red. Este protocolo es un protocolo de la capa de red, es decir, es un protocolo de la capa de Internet, si lo quieren ver con respecto al modelo de TCP/IP, y obviamente cada fragmentito se le añade lo que se le llama cabecera, y la cabecera consta de 20 bytes, y a cada fragmentito se le va a proporcionar su dirección origen y su dirección destino, y a eso se le conoce como encapsulamiento. Por lo tanto, imagínense, 100 fragmentos, y eso que es un archivo de 10 megabytes, pero después se les ocurre enviar una película, se les ocurre enviar una foto, se les ocurre enviar, etcétera, etcétera, a través de Internet. ¿Cuántos fragmentos se pueden generar? Digamos 10,000 millones de fragmentos. Entonces, su computadora tiene que añadirle a cada uno de esos 10,000 millones de fragmentos su dirección origen y su dirección destino. Y eso lo tiene que hacer en un segundo. 10,000 millones de fragmentos. ¿Quién es el que decide si se fragmenta la información? ¿Qué protocolo, compañeros? Es pregunta para todos. ¿Qué protocolo es el que decide si se fragmenta la información? Es pregunta. ¿Qué protocolo? ¿El TCP? No. ¿Qué protocolo es el que decide si se fragmenta la información? El que decide. ¿Qué protocolo es el que decide si se fragmenta o no la información? ¿Quién decide si se fragmenta o no? Dice, este archivo que tú estás enviando es muy grandotote. Ni modo. ¿Pueden ustedes introducir un melón por el orificio del tamaño de un pepino? La respuesta es no. Tienen que agarrar el melón y cortarlo con el cuchillo en pequeños cubitos o en pequeños esferitas, como ustedes quieran hacerlo. Y ahora sí, una vez que tengan una cierta cantidad de cubitos, los van metiendo por el orificio del tamaño de un pepino. ¿Cuántos cubitos se vayan a generar del melón? Los que sean necesarios. Los que sean necesarios. Algunos van a ser más grandes, otros van a ser más chiquitos, otros van a ser medianos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién decide
si yo voy a fragmentar un melón, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Yo soy el que le va a pasar, en este caso, la guadaña, y aparte voy a decidir si se fragmenta o en este caso se corta el melón. Pero ahora, vamos. En este ejemplo que vimos ahorita en la pantalla, bien, entonces, en este ejemplo de la trama del protocolo IP versión 4, bien, ¿qué protocolo es el que decide si se fragmenta o no la información proveniente de las capas superiores, compañeros? ¿Qué protocolo es el que decide? Es pregunta. No. No. El de Internet. Exactamente. El protocolo IP que nos está exponiendo su compañero Oscar Uriel es el que decide si se fragmenta o no. Pero ¿quién es el que ejecuta la orden? Ahora sí, lo acaban de mencionar. El TCP. Exacto. Es decir, en este caso, ¿quién es el que decide si se fragmenta o no la información? IP. Pero ¿quién es el que ejecuta la orden? TCP. El protocolo TCP es el encargado de ejecutar la orden que le da el protocolo IP y deciden ambos si la información que viene de las capas superiores necesita ser fragmentada. Por eso, si ustedes están de acuerdo, el PDU del protocolo TCP y sobre todo de la capa de transporte son que los segmentos. Por eso, en este caso, si la información proveniente de la capa de aplicación, de la capa de sesión y de la capa de presentación, bueno, aplicación, presentación y sesión, llega a la capa de transporte, ¿qué es lo que hace la capa de transporte a través de los protocolos TCP y UDP, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta capa? Bueno, esta capa inicia, administra, controla y termina los circuitos virtuales. Esta capa intenta brindar un servicio que aísle de los detalles del transporte a los detalles de implementación de los protocolos de las capas inferiores con respecto a los protocolos de las capas superiores, ¿vale? Por lo tanto, este protocolo, esta capa, la capa de transporte, que incluye a estos dos protocolos, tanto TCP como UDP, es la encargada de fragmentar o segmentar la información proveniente de las capas que se encuentran arriba de ella, es decir, la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión. Entonces, imagínense, si yo tuviera en este caso, este ejemplo, y yo quisiera comunicar, por citar un ejemplo claro, voy a comunicar una computadora que se encuentra en México, ¿sí? Y me quisiera comunicar con una computadora que se encuentra en Japón, ¿sí? En Japón. Entonces, la información que sale de la computadora que está en México tiene que ingresar forzosamente a lo que nosotros conocemos como Internet. Y nosotros normalmente conocemos el concepto de la nube. Entonces, toda la información que sale de la computadora que está en México sale en orden. Es decir, si la información se va fragmentando, entonces se genera el fragmento número 1. Después se genera el fragmento número 2. Después se genera el fragmento número 3. Después se genera el fragmento número 4. Tantos fragmentos como sean necesarios. Y la información, por ejemplo, el paquete de color verdecito puede seguir esta ruta de color verde. El fragmento de color azul puede seguir esta ruta de color azul. El fragmento de color café puede seguir esta ruta de color café. Y el fragmento de color rosa puede seguir esta ruta de color rosa, ¿sale? Pero estos, el enlace de color verde, el enlace de color azul, el enlace de color rosa y el enlace de color café, ustedes los pueden apreciar dentro de su cable. Es decir, ustedes pueden apreciar estos circuitos virtuales que están en el cable que les llega de su proveedor de servicios de Internet. ¿Ustedes los pueden apreciar con su vista, compañeros? Es pregunta. ¿Ustedes los pueden ver? No. Precisamente por eso esta es la magia de lo que nosotros conocemos como multiplexión. Y ustedes llevaron este concepto en lo que se conoce como la materia de circuitos lógicos en tronco común. Por lo tanto, si nosotros en realidad tenemos, en este caso, múltiples circuitos virtuales, ¿cuál es la cantidad de circuitos virtuales que están dentro de mi computadora?
estamos hablando de 65,536 circuitos virtuales. Entonces, el fragmento de color verde puede seguir esta ruta, ¿no? La ruta de color verde. El fragmento de color azul puede seguir la ruta de color azul. El fragmento de color café puede seguir la ruta de color café. Y el fragmento de color rosita puede seguir la ruta de color rosita. Pero supongamos que la ruta de color verde, no importa la cantidad de kilómetros, hace que el fragmento de color verde sea el último que llega. Llega en el turno número 4. Después llega el fragmento de color rosa. Después llega el fragmento de color café. Y al final llega, en este caso, el fragmento de color azul. Pero si los ordenamos, en este caso, entonces la pregunta es, así como están en el formato de llegada, ¿así salieron los fragmentos, compañeros? ¿Así salieron? ¿Así llegaron también en ese mismo orden? ¿Les pregunta? No, no salieron en el mismo orden. Exacto, porque primero, en este caso, primero se salió el paquete verde, después el azul, después el café y después el rosita. Pero cuando van llegando, dependiendo si los enlaces tienen retardos, si tienen una longitud en distancia mucho mayor que otros, si son satelitales, si son inalámbricos, si son por medio de fibra óptica, si son por medio de cable submarino, etcétera, etcétera. Entonces, cada enlace le va generando una latencia a cada fragmento. Y entonces, la computadora que se encuentra en Japón dice, ah, mira, para mí, primero llegó el fragmento de color azul. Después llegó el café, después llegó el rosita y al final llegó el verde. Y si nosotros vemos cómo salieron de la computadora de origen, pues entonces dicen, no salimos de esta forma. No salimos de esta forma. Nos desvirtuamos, tuvimos latencias, etcétera, etcétera, y llegamos en desorden. Ah, entonces, ¿qué es lo que hace la computadora que se encuentra en Japón? A través de su tarjeta de red dice, ah, mira, pero tú eres el paquete número 1, es decir, tú eres el segmento número 1, segmento verdecito, y lo ordena. Ah, perfecto. Después dice, ah, mira, después tienes que poner el segmento número 2, que es el azulito. Después el segmento número 3, que es el cafecito. Y después al final el segmento número 4, que es el rosita. Entonces, el dispositivo que se encuentra en Japón es el encargado de ordenar la información. Es decir, que la capa de transporte es la encargada de reordenar la información a través de una corriente de datos generada a nivel del host receptor. Si salen en orden del origen, tienen que llegar en orden en el destino. Si llegan en desorden, por eso está el número de secuencia. Y de esa manera su compañero Jesús Alonso Quijada Reséndiz nos va a decir, ah, mira, con el número de secuencia se puede perder el orden, pero el número de secuencia es un factor muy importante para reordenar la información. Se sale ordenada en el origen, se tiene que reordenar el destino. Pero imagínense, aquí son 4 segmentos nada más, pero ustedes quieren transmitir un archivo de 10 megabytes o de 100 megabytes o de cualquier tamaño desde México a Japón. No creo que un archivo de 10 megabytes se fragmente en 4 fragmentos. Supongamos que son 1000 fragmentos, pero aparte de que ustedes tienen que enviar información desde México a Japón como un archivo en Word, por ejemplo, de 10 megabytes, quieren enviar también una película, le quieren enviar a la persona que se encuentra en Japón un correo electrónico, le quieren enviar, por ejemplo, una imagen, le quieren enviar fotos, etcétera. Entonces, imagínense que toda esa información no cabe en el cable que les da su proveedor de servicios de Internet. Toda esa información tiene que ser fragmentada. ¿Y quién decide si se fragmenta? Es obvio. El que da la orden es el protocolo IP. Pero ¿quién ejecuta la orden? TCP y UDP. Ellos son los que ejecutan, ellos son los que en realidad ejecutan la orden que el protocolo IP les va a funcionar. Por lo tanto, dice su compañero Oscar Uriel, ah, mira, el tamaño del fragmento, el tamaño del paquete, perdón, tiene, ese es el datagrama. ¿Cuánto tiene desde aquí
hasta acá. ¿Cuánto tiene desde aquí hasta acá? Ah, mira, el tamaño del datagrama máximo, en este caso es de 65.535 bytes. Perfecto. Pero dice, ah, mira, dentro de el esquema de fragmentación, la capa de transporte le tiene que agregar un encabezado. Y también le tienen que agregar un tráiler o cabuz, ¿sí? Un fin. Y todo lo que voy a poner, en este caso, en color naranjita, todo esto es el campo de datos, a grosso modo hablando. Este es el campo de datos. Pero el campo de datos, compañeros, es variable. Por eso pongo estos puntitos suspensivos. Es variable. Ahora, ¿cuánto mide el encabezado? ¿Cuál es el tamaño mínimo del encabezado? 20 bytes. ¿Y cuál es el tamaño máximo? 60 bytes. Entonces, solamente esta parte, el encabezado, puede tener un tamaño de 20 bytes o 60 bytes. Pero el resto, todo lo demás, ¿cuánto mide? Ah, miren, pues entonces, si el tamaño es mínimo, entonces 20 bytes. Entonces, ¿cuánto sería el resto? Entonces, esto sería 20 bytes. ¿Y cuánto sería el resto? 65.500, ¿qué? Es pregunta. 65.500, ¿qué? 15 bytes. Exacto, 65.515 bytes. Ahora, supongamos que el encabezado mide 60. Entonces, ¿cuál es el tamaño del resto del datagrama? 65.000, ¿qué? 475. 475. Entonces, cuando el tamaño del encabezado es mínimo, la trama tiene un valor máximo. Y cuando el encabezado es máximo, entonces la trama mínima es mínima. Entonces, ¿a ustedes les agradaría tener, al momento de abrir una latita de chiles o de rajas la costeña o la marca que ustedes quieran, tener una rajita de esas rajitas que a veces encontramos dentro de las latas, que son súper delgaditas, súper chiquititas, y cuando nosotros las llevamos a la boca, pues no saben a nada, ¿no? Queremos que las rajitas tengan un tamaño para que las podamos acompañar con nuestros alimentos. Entonces, las rajitas que son muy grandes, pues pican demasiado, ¿no? Y agarramos un cuchillo y las cortamos. Las rajitas que son muy delgaditas, a veces las apartamos, las hacemos un ladito en el platito donde está contenida todo el contenido de la latita que nosotros vaciamos. A veces las hacemos un ladito porque dicen, no, pues estas son tan chiquitas que ni tienen sabor y a veces ni pican, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la trama del protocolo IP, la trama tiene que tener un tamaño mínimo y también tiene que tener un tamaño máximo. Y el encabezado tiene que tener un tamaño mínimo y un tamaño máximo. Entonces, si sobrepasamos estos dos límites, entonces, si sobrepasamos el tamaño mínimo, las tramas se llaman enanas, y los gringos lo conocen como runts, enanos. Ahí hay pérdida de información. ¿Qué significa? Que mi computadora está fragmentando mal la información. Y cuando ustedes envían un correo electrónico, por ejemplo, en donde adjuntan una imagen de ustedes y se la envían a un familiar que se encuentra en Japón, y el familiar al momento de abrir el correo electrónico y descargar la imagen, al momento de abrir, una vez descargada la imagen, abre el archivo de la imagen y resulta que al abrirlo le falta el ojo derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, mira, hubo pérdida de información. ¿Por qué? Porque su computadora no está fragmentando bien la información. Era tan grande la imagen en tamaño que cuando la imagen fue adjuntada a su archivo de correo electrónico, la computadora no lo fragmentó de forma adecuada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sobrepasamos el tamaño máximo, tanto de la trama como del encabezado? Entonces se generan tramas que se le conoce como giants, es decir, tramas gigantes.
Si las tramas son gigantes, no hay tanto problema. El problema es cuando tenemos tramas enanas. Este es el problema, porque aquí no hay forma de cómo restablecerlas. Se pierde información y la calidad de servicio de nuestra computadora tiende a disminuir. Pero cuando son gigantes, ahí no hay problema, porque aquí se puede fragmentar a un tamaño adecuado que esté entre el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Si nosotros a través de nuestras computadoras fragmentamos de manera adecuada entre el tamaño mínimo y el tamaño máximo, entonces pasa lo mismo que pasaría como, por ejemplo, cuando vamos de la zona norte de la Ciudad de México, los compañeros y compañeras que viven en la zona norte de la Ciudad de México, por ejemplo, en el municipio de Catepec, se han dado cuenta que cuando van por la carretera Libre Pachuca hacia la Ciudad de México a las 6 de la mañana y los autos que van a la Ciudad de México por la autopista México-Pachuca, entonces a esa misma hora del día se encuentran justamente en esa intersección que va a dar hacia la Avenida Centenario y la que continúa hacia la Avenida Insurgentes. Justamente ahí es donde se da el problema todos los días, en las mañanas, y todos los días en la noche cuando todas las personas salen de su trabajo, ¿no? Y van a sus casas. Entonces, ¿qué pasaría si desde la caseta México-Pachuca, ya sea por la autopista o desde el municipio de Catepec, los autos van bien ordenaditos? Entonces, ¿cuántos autos pasarían? Pues pasarían más autos que cuando se da todo el caos todos los días a esas horas en ese punto de intersección. Entonces, si nosotros manejamos un tamaño adecuado de nuestros paquetes, de nuestros segmentos, entonces la información que va a fluir en la tarjeta de red de mi computadora va a aprovechar muy bien el ancho de banda que tiene nuestro enlace. Si nosotros contratamos un Easy o un Telmex, por ejemplo, a 20 megabits por segundo, entonces es un ancho de banda pequeñito, 20 megabits por segundo, pero si nuestros fragmentos van ordenaditos muy bien, pues ese rendimiento que va a tener un enlace pequeño va a ser muy elevado y obviamente el rendimiento va a hacer que la información fluya de manera adecuada. Por lo tanto, necesitamos que las tramas del protocolo IP siempre se encuentren entre un tamaño mínimo y un tamaño máximo. Entonces, yo les voy a decir en las prácticas, oye, por favor, habilita calidad de servicio y vas a dar un tamaño mínimo de 576 bytes y un tamaño máximo de 2.475 bytes. Entonces yo entré al equipo y le doy en este caso al protocolo IP un tamaño mínimo de trama de 576 y un tamaño máximo de 4.000 y cacho, ¿no? Entonces, mira, lo que quiere el profesor es que el tamaño mínimo de la trama sea este y el tamaño máximo de la trama sea este. Entonces, si nosotros no le proporcionamos calidad de servicio a nuestras computadoras, a nuestros equipos, entonces, por mucho que aumenten el ancho de banda, el problema de bajar o descargar información va a seguir siendo exactamente el mismo, aun y cuando aumenten el ancho de banda. Si ustedes descargan una imagen de alta definición, de alta resolución, que tenga un 2K, por ejemplo, entonces la descargan y se va bajando por capas. Se va bajando por capas. Y dices, bueno, el problema es el ancho de banda. Voy a solicitarle a mi proveedor que me aumente al doble el ancho de banda. Y se los aumenta y les cobran previamente. Pagan el servicio y después vuelven a hacer e intentan hacer la misma operación y sigue bajando la información por capas, ¿no? Y dices, qué lata. O sea, ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros no estamos haciendo uso adecuado del ancho de banda que nos está proporcionando nuestro proveedor de servicios de Internet. Normalmente ese ancho de banda está siendo subutilizado, pero no tenemos que brindarle calidad de servicio a nuestra computadora para que nosotros podamos disfrutar del ancho de banda que tiene nuestro enlace que compramos a través o rentamos a través de nuestro proveedor. Entonces, es obvio que el proveedor no lo va a hacer. Nosotros lo tenemos que hacer y nosotros le tenemos que brindar calidad de servicio a nuestra computadora. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos el cambio de encapsulamiento de una tarjeta de red Ethernet de Ethernet 2 a Ethernet 802.3? ¿Cómo le hacemos para brindar calidad de servicio a mi computadora para que aproveche el máximo rendimiento del enlace que nos están proporcionando nuestros proveedores? Por eso, en este caso, si ustedes han escuchado, por ejemplo, de este ataque, han escuchado, por ejemplo, el ataque de el araña, por ejemplo, el ataque de la araña, así lo han escuchado tal vez algunos, el ataque Spider, así lo conocen. Entonces, el ataque Spider es tal, si ustedes están de acuerdo, en la trama del protocolo IP versión 4 me dice la primera palabra, me dice, mira,
La primera palabra está constituida específicamente por el campo de versión. Campo de versión. ¿Cuántos bits son? 4. Del bit 0 al bit 3. Después, ¿qué sigue? El campo longitud del encabezado, IHL, del bit 4 al bit 7. Después viene lo que se llama el campo tipo de servicio, type of service, del bit 8 al bit 15. Y después viene lo que se conoce como longitud total. Longitud total, total length. Y este subcampo va de 16 al bit 31, ¿no? Esta es la primera palabra. Entonces, esta palabra es de 32 bits, completita, 32 bits. Del bit 0 al bit 31, 32 bits. 32 bits. Perfecto. Ahora, Windows, Linux, nos dan los mismos comandos para poder hackearlo. O sea, ¿cómo es posible que el mismo sistema operativo me dé los propios comandos para hackearlo? Entonces, ustedes conocen este comando. Entonces, cuando ustedes entran al símbolo del sistema, en este caso, ingresan al símbolo del sistema de su computadora, ingresan, de esta manera pueden acceder a través del símbolo del sistema, por ejemplo, al indicador de comandos del símbolo del sistema. E introducen el comando netuse. Net, espacio, use. Ahora, yo no tengo el driver para instalar mi impresora. No tengo el driver para instalar, por ejemplo, un dispositivo como un mouse óptico. No tengo el driver para instalar un joystick, etcétera, etcétera. Ah, bueno, todos los dispositivos hoy en día, prácticamente todos, son plug and play. Todos son plug and play. Conectar y utilizar, ¿no? Plug and play, conectar y usar. Entonces, si yo no tengo el driver, puedo utilizar el comando netuse para instalar el equipo con el driver que tiene el propio dispositivo dentro de su memoria ROM instalada en el circuito propiamente hablando del dispositivo. Solamente hay que jalar el driver con el comando netuse. Pues este comando es súper poderoso. Lo que significa es que si Ethernet dice, mira, yo solamente puedo aceptar 576 bytes. Perfecto. Dice Ethernet, yo puedo aceptar 576 bytes, pero IP dice, mira, a mí me vale sorbete. Yo te voy a enviar 65.535. Dicen, bueno, pues órale, envíalos, pero ¿a dónde van a mandar el exceso de información? Al buffer, ¿no? En la memoria RAM. Y va a ir enviando de 576 en 576, se tarde lo que se tarde. Entonces ahora, ¿qué pasaría si un hacker utiliza el comando netuse? A ningún hacker ustedes le pueden prohibir que les envíe información, no de 576 en 576, que es lo que su tarjeta de red acepta. ¿Qué les parece si yo les envío un paquete o un fragmento de 4.500 bytes? Y su computadora dice, yo no lo puedo procesar. Se vuelve loca la computadora. Se vuelve loca la computadora porque dice, bueno, yo solamente puedo aceptar de 576 en 576. Pero el hacker dice, yo te voy a enviar de 4.500 en 4.500. Y la computadora no sabe qué hacer. Manda una línea de interrupción, una señal de interrupción a la línea de handshake del microprocesador, ya sea Intel, AMD, el que ustedes quieran. Y la computadora se apaga. Se apaga por completo, ¿no? Y dice, bueno, pues la vuelvo a encender, ¿no? Ok, no hay bronca. Este ataque, el ataque de la araña, no es un ataque tan pernicioso. Entonces, si ustedes apagan una computadora en forma remota y la persona dice, bueno, pues la voy a volver a encender, oprimo el botón de encendido y se acabó, ¿no? Bueno, ok. Pero si ustedes están de acuerdo, depende del contexto en donde ustedes apliquen este ataque. Por último, si ustedes aplican este ataque que está basado en una deficiencia del subcampo longitud total del protocolo IP versión 4 y su computadora o su dispositivo que está conviviendo en red no tiene un parche o no tiene una solución o una vacuna para esta problemática, entonces imagínense, casi todos los tomógrafos y casi todos los electrocardiógrafos que se utilizan en el Hospital Centro Médico La Raza, en el Hospital Siglo XXI, en el Hospital Ángeles, en Médica Sur, en el Hospital Durango, en el Hospital ABC, etcétera. Casi todos los tomógrafos, los electrocardiógrafos, etcétera, los medidores de pulso, por ejemplo,
los medidores de pH para la orina, etcétera. Todos esos equipos ya están conviviendo en red, ya están conectados en red. Si un médico quiere ver la radiografía de un paciente y el paciente se encuentra en Guadalajara, transmiten la radiografía a través de internet y aquí desde la Ciudad de México podemos observar la radiografía del paciente que se encuentra en Guadalajara, ¿no? Ahora bien, imagínense, si unos médicos están haciendo una operación a corazón abierto y están utilizando un tomógrafo o un, ¿qué les gusta? Un generador de resonancia magnética para poder operar a un paciente a corazón abierto y el dispositivo está en red y alguien lo hackea y lo apaga justo en la operación, ¿qué creen que le pasaría al paciente? Obviamente las predicciones o la probabilidad de que sobreviva a un ataque de computadora debido a que una persona sin escrúpulos apagó el tomógrafo o el electrocardiógrafo que están en red, ¿qué le puede pasar a la persona que se encuentra en la cama siendo operada? Pues los pronósticos no son muy buenos. Por eso depende de dónde ustedes apliquen el ataque. ¿Qué tipos de ataques conocemos? Ataques de epispuffing, ataques de la araña, ataque de la lágrima, ataques pitufos, ataques de fuerza bruta, ataques de fuerza diccionario. Y precisamente estos ataques son los que aprovechan las vulnerabilidades de los protocolos y por eso nosotros como ingenieros necesitamos conocer las vulnerabilidades de esos protocolos. Y de esa manera, la única forma en la que podamos conocer esas vulnerabilidades es conociendo la esencia del protocolo, cómo funciona cada campo, qué significa cada campo, qué significa en este caso el funcionamiento de la trama y no solamente el encabezado de la trama del protocolo IP. Una cosa es el encabezado. Ahora, por último, si la trama del protocolo IP versión 4 es esta y la trama mide desde el inicio hasta el fin, entonces mide desde aquí hasta aquí, mide 65.535 bytes. 65.535 bytes. Listo, 65.535 bytes. Pero el encabezado solamente mide 20 bytes mínimo o 60 bytes máximo, ¿no? 20 bytes mínimo o 60 bytes máximo. Vamos a poner el caso de 20, ¿no? 20 bytes. Perfecto. 20 bytes. Perfecto. Entonces, como dijeron sus compañeros, ¿cuánto es 20 bytes si ustedes lo convierten a bits? Entonces tendríamos que multiplicar 20 por 8. Esto da como resultado 160 bits. Entonces, el encabezado solito mide 20 bytes. Pero ¿cuánto mide el campo de datos? Solito el campo de datos. Bien, el campo de datos va a medir, en este caso, vamos a ponerlo como un dato variable, porque si estos campos son variables es gracias a que cada segmento no es del mismo tamaño. Por eso el campo de datos puede variar. Si el protocolo IP decide fragmentar y el protocolo TCP fragmenta, no todos los fragmentos son iguales. Por eso el campo de datos es variable. Y al final viene un subcampo que se le llama cabuz o trailer, ¿no? El primero es el encabezado, campo de datos, y cabuz, trailer o fin, ¿no? Cabuz, trailer o fin. Perfecto. Ahora, vamos a ser honestos en este punto. ¿Cuál es la información que más me importa del encabezado? Es decir, esto mide máximo 20 bytes. 20 bytes. Si esto mide 20 bytes, entonces el tamaño del campo de datos en conjunto con el trailer, todo esto va a medir máximo 65.515, ¿no? 65.515 bytes. 65.515. Perfecto. 65.515 bytes. 15 bytes. Entonces, ahora, siendo honestos, ¿qué es lo que más me interesa del encabezado, compañeros? ¿Cuáles son los dos datos que más me interesan del encabezado? Es pregunta. ¿Cuáles son los dos datos que más me interesan de los primeros 20 bytes? Es pregunta. Dirección origen y dirección destino. Exacto. A mí lo que más me interesa del campo de versión, longitud total, tipo de servicio,
cosas, a mí en lo particular como ingeniero no me interesan, pero necesitamos conocerlas. Pero de todos esos campos, ¿cuáles son los que más me interesan? Entonces, dirección IP, origen, IPO, ¿no? Dirección IP, origen. Y también la dirección IP, destino. De los primeros 20 bytes, lo que más me interesa son el renglón número 4 y el renglón número 5. Dirección IP origen y dirección IP destino. Entonces, y el resto de la información, aun cuando va dentro de estos 20 bytes, sí conocemos que hay más, pero lo que más me interesa es la dirección IP origen y la dirección IP destino. Esos son los dos datos que más me interesan. Y por eso a esto se le llama encabezado. Entonces, ahora, si este fragmento, por ejemplo, este fragmentito, ese es un solo fragmento. El fragmento tiene un campo de datos y aparte tiene un encabezado. Entonces, en el encabezado viene lo que es la dirección IP origen y la dirección IP destino. Después viene el campo de datos y después viene lo que nosotros conocemos como fin, cabús o tráiler. Perfecto. Entonces, sería en este caso el tráiler. Perfecto. Ahora, este fragmento va a pasar a la siguiente capa inferior. ¿Cuál es la capa inferior a la capa de red? La capa número 2. Bien. Entonces, la capa número 2 va a recibir este fragmento intacto, así como ustedes lo ven aquí en la pantalla. Va a recibir este fragmento intacto. Bien. Entonces, el fragmento tiene, en este caso, un campo de datos, tiene un campo de datos, tiene un campo dirección IP destino, un campo dirección IP origen y un tráiler. Pero la trama que se encuentra arriba está en la capa de red, es decir, en la capa 3. Y la trama que está acá abajo está en la capa 2. Perfecto. La capa 2 recibe el fragmento, recibe el paquete así tal cual. Pero ¿qué es lo que le agrega la capa 2, compañeros? ¿Qué otro encabezado? O sea, al encabezado que ya se tenía, le agrega otro encabezado. O sea, encima el encabezado de la capa 2 sobre el encabezado de la capa 3. Entonces, ¿qué es lo que le agrega la capa 2? Es obvio. Le agrega su dirección, ¿qué? Su dirección MAC de destino y su dirección MAC origen. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la tarjeta de red de su computadora? Va encapsulando la información. En la capa número 3 se le agrega un encabezado. ¿Cuál es la esencia de este encabezado? ¿Cuáles son los datos más importantes del encabezado? Dirección IP origen y dirección IP destino. Y aparte le agrega ¿qué? Un tráiler. Después, esa información pasa íntegra a la capa de enlace de datos y la base de datos, ¿qué es lo que le agrega al paquete anterior? Sobrepone otro encabezado, que es la dirección MAC destino y la dirección MAC origen. Y esta información, imagínense, ya los campos van creciendo. MAC destino, MAC origen, IP origen, IP destino, datos, tráiler. Entonces, vamos aumentando el tamaño de los paquetes. Y a este procedimiento se le llama encapsulamiento. Vamos a ir encapsulando la información proveniente de las capas superiores y cada capa le va agregando sus encabezados y sus trailers. Entonces, ahora, pregunta para todos. En este caso, si yo me quisiera comunicar, por ejemplo, desde México hasta cualquier parte del mundo, forzosamente necesito una dirección lógica, es decir, una dirección IP. Bien, la dirección IP, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de una dirección como tal, una dirección que esa dirección yo se la configuré, perfecto. Pero si ustedes observaron en el caso de la trama del protocolo de versión 4, que nos está haciendo favores con nuestro compañero Oscar Urudié, entonces
estaríamos hablando en este caso que, bien, ahora sí, vamos a ver el cuarto renglón. Dirección IP, así dice la trama. Dirección IP origen. Y después viene un quinto renglón que dice dirección IP destino. Dirección IP destino. Así viene. Ahorita el compañero Oscar Uriel que nos va a lo mejor de una vez. Adelante, Oscar Uriel, por favor. Voy a dejar de compartir la imagen. Si puedes transmitir tu presentación. La imagen donde se encuentra la trama. Por favor. Profe, una duda. Entonces, cuando usted, por ejemplo, manda un shutdown dentro de una red de área local, ¿es similar a lo de la araña que explicó ahorita? ¿Es la misma función? ¿Así se hace? Exacto. Cuando ustedes envían de forma administrativa un shutdown, es el mismo mecanismo que utiliza el ataque de la araña. Entonces, lo de menos es el comando. Lo que hay que entender es cómo podemos afectar a una computadora que se encuentra a kilómetros y kilómetros de distancia. Los esquemas de hackeo locales, es decir, los esquemas de hackeo internos, no son nada interesantes. Los esquemas de hackeo que son de forma remota, cómo poder meterme a una computadora utilizando sus vulnerabilidades, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un shutdown a través de una red de área local, pues obviamente podemos afectar a algunos equipos. Pero lo interesante sería cómo hacerle shutdown al servidor web de la Secretaría de Gobernación, ¿no? O al servidor web, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué creen? Antes del periodo de pandemia, en CIME Zacatenco se generaron dos servidores. El servidor Maxwell, para los compañeros del turno matutino, y el servidor Tesla, para los compañeros del turno vespertino. En este momento íbamos a tener ya todos una cuenta de correo, pero con el dominio de CIME. Entonces, el servidor Maxwell iba a dar servicio en la mañana y el servidor Tesla en la tarde. Entonces, pero de tantas veces que hacían shutdown, se decidió mejor dar de baja a los servidores, es decir, los servidores de correo de la CIME Zacatenco. Y hasta ahorita no se han reactivado, porque a cada ratito los tumbaban y los tumbaban y los tumbaban y los tumbaban. Entonces, hicimos un análisis forense y nos dimos cuenta cuál era la forma en la que atacaban los equipos. Y cosa curiosa, ¿no? Debido a la política que se estaban generando ahorita. El ataque venía desde Ucrania. O sea, ¿quién estaba en Ucrania? ¿Quién estaba haciendo ese ataque? Lo que sabemos es que estaba en Ucrania. ¿Quién fue? Es alguien que conocía los esquemas de direccionamiento del Instituto Politécnico Nacional de México. Y desde ahí lanzaba el ataque. Y cada vez que nosotros conectábamos los servidores de correo, nos dimos cuenta que los tumbaban y los tumbaban y los tumbaban y los tumbaban, precisamente haciendo un shutdown de forma remota hacia las direcciones IP del Politécnico. Por eso en este caso hay que entender cómo funcionan los protocolos para que en el momento de que ustedes los configuren en el equipo, no tanto en el simulador, sino en el equipo, ustedes vean, mira, aquí estamos viendo la trama del protocolo IP y vamos a conectar los analizadores de redes. Mira, aquí está el campo dirección destino. Aquí está el campo dirección origen, aquí está el campo de datos, aquí está el campo de versión, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera poder verificar el funcionamiento del protocolo, ir a la esencia del protocolo. Y ya cuando estemos en las prácticas, ahora sí, a ver, van a cambiar el campo de tipo de servicio. Lo que el profe quiere es que tengamos una trama que esté entre 576 y 65.535. Entonces, ese es el argot que vamos a ir desarrollando poco a poco para que ustedes los vayan implementando dentro de las prácticas. Entonces, es correcto el shutdown, se hace de manera indiscriminada en algunos casos para mi gusto, pero el ataque que se le conoce como el ataque de la araña, el ataque Spider, es precisamente el que me comentas. Es correcto. Ok, y el número de información de fragmentos que se envía es el mismo. Por ejemplo, que mediante un shutdown puedes dar la indicación de reiniciar, apagar o cancelar la indicación. No. ¿Es el mismo número de fragmentos para cada? No, no es el mismo número de fragmentos. Esa es la ventaja del ataque. Que tú puedes variar la cantidad de fragmentos que puedes iniciar, que puedes enviar, y tú vas a presentar la imagen. Entonces nosotros podemos
seleccionar la cantidad de fragmentos para poder inundar una interfaz de red. Estoy seguro que la mayor parte de las interfaces de una computadora, las tarjetas de red de las computadoras tradicionales, la suya, la mía, etcétera, etcétera, cuando nosotros las compramos, obviamente nada más vienen con el sistema operativo, pero después nosotros las personalizamos al momento de instalar un antivirus, ¿no? Un antivirus. Los antivirus, obviamente, tienen diferentes motores de búsqueda. Los antivirus, por ejemplo, se basan en esquemas, por ejemplo, de forma heurística o de forma probabilística. Por ejemplo, el antivirus Norton, el de Symantec, Norton Antivirus, si ustedes lo han instalado en alguna computadora, tiene un software adjunto que se llama Internet Security. Y esa subrutina anexa al antivirus lo que hace es verificar el tráfico que ingresa y que sale de la tarjeta de red de sus computadoras. Pero lamentablemente Norton Antivirus es un software, es un antivirus de tipo probabilístico. Por eso muchos se quejan de que al momento de instalarlo, sus computadoras se vuelven un poco lentas o muy lentas. Pues sí, porque el motor de búsqueda es probabilístico. ¿Cuántas carpetas tiene Windows? ¿Cuántas carpetas tiene en su sistema operativo Linux? Miles de carpetas, ¿no? Ahora imagínense, cada ratito su antivirus está calculando la probabilidad de ver cuáles son las carpetas más susceptibles de ser contaminadas por un virus, por un troyano, por un código malicioso, por una bomba lógica. Entonces, imagínense, está calculando la probabilidad y está calculando la probabilidad. En lugar de atender nuestras aplicaciones como MATLAB, como nuestros navegadores, enviar correos electrónicos, estamos dedicando el poder de procesamiento de nuestro procesador para que se ejecute el antivirus. Pues cómo no se van a volver locas nuestras computadoras o se van a volver lentas. Si Norton Antivirus es uno de los ejemplos claros de los motores de búsqueda de tipo probabilístico. Pero dicen, bueno, ¿cuál es la solución? Muchos me recomiendan instalar Note 64 o Note 32, ¿no? Pues sí, ¿cómo no va a ser mejor Note 32 en velocidad si ese tipo de antivirus es de tipo heurístico? Es decir, los motores de búsqueda de los antivirus heurísticos solamente verifican el tráfico. Pues cómo no van a ser ligeros y no sobrecargan tanto mi computadora. Pero el motor de búsqueda de tipo probabilístico con el tipo heurístico no son compatibles. O instalan uno o instalan otro, pero no ambos. Por eso cuando ustedes instalan dos antivirus, su computadora no sabe a quién hacerle caso. O le hace caso al heurístico o le hace caso al probabilístico. Por eso nosotros, por ejemplo, en este caso, necesitamos decidir cuál es el motor de búsqueda o el antivirus que más se acopla a nuestras necesidades. Nosotros como ingenieros necesitamos decidir cuál es ese antivirus, ¿no? Por eso muchas veces recomendamos y decimos, este es el que más acopla a mis necesidades. Yo no utilizo ningún antivirus porque prácticamente no sirven para nada, aparte de que dañan el software de su sistema operativo. Lo que yo hago es personalizar mi computadora, programo la lista de control de acceso de Windows o la lista de control de acceso de Linux y voy cerrando los puertos necesarios, voy filtrando el tráfico y lo voy haciendo de forma personalizada de acuerdo a lo que yo hago. Entonces, obviamente en este caso, cuando estemos en ese punto, si nos da chance, vamos a ver algunas cosas de hackeo y de seguridad para que ustedes vean un escenario. No lo voy a preparar, lo vamos a hacer al azar, para que ustedes vean en este caso qué significa todo eso. Entonces ahora, por último, para terminar en este caso el día de hoy, esta es la trama del protocolo IP versión 4, ¿sale? Es la misma que su compañero Oscar Uriel está exponiendo, ¿sale? ¿Vale? Bien, entonces, para finalizar, vean, este es el primer renglón, esta es la primera palabra. ¿Cuántos bits tiene un nible, compañeros? ¿Cuántos bits conforman un nible? ¿Cuántos bits? Pregunta. ¿Cuántos bits conforman un nible? ¿Cuántos bits? Recuerdo que creo que 4 bits. 4, perfecto. ¿Cuántos bits conforman un byte? 8 bits, perfecto. ¿Cuántos bits conforman una palabra? 32. Son 32 bits. Por eso, si ustedes observan,
La primera palabra que es esta es la primera palabra, son 32 bits, del bit 0 al bit 31. Después está la segunda palabra. Después está la tercera palabra. Después está la cuarta palabra. Después está la quinta palabra. Bien, para terminar, ¿qué subcampo es la cuarta palabra, compañeros? ¿Cuál es ese subcampo? ¿Cómo se llama? Dirección de origen. Exacto. ¿Y cuál es el nombre de la quinta palabra? Dirección de destino. Perfecto. Entonces, el campo longitud del encabezado nos indica el tamaño mínimo o máximo expresado, expresado en palabras de 32 bits que tiene el encabezado, nada más el puro encabezado. Esto que yo marqué aquí en color rojo, este es el encabezado. ¿Y en dónde empieza el campo de datos? A partir de aquí, a partir del campo de opciones, relleno para abajo. Todo ese es el campo de datos. Pero esto que marqué en color rojo, esto es el encabezado. Ese es el encabezado. Entonces, ustedes pueden enviar una carta con un sobre, una carta o un sobre con una carta, con un hoja en blanco, ¿sí? ¿Quién les impide hacer lo contrario? Nadie me puede impedir enviar una carta sin ninguna palabra. Cuando la persona abra el sobre y vea la carta, dice, oye, no manches, pues me estás enviando algo y no tiene lógica, ¿para qué me envías y para qué gastas, no? Si no vas a enviar una hoja de papel. ¿Pero lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer, compañeros. Entonces, ustedes pueden hacer o enviar paquetes de 20 bytes, sí, pueden enviar paquetes de 20 bytes sin contenido, y esos paquetes se les llama enanos, porque no llevan información, pero lo que sí ocasiona es tráfico de internet, tráfico de sus enlaces, y no tiene caso que ustedes envíen paquetes de 0 bytes en el campo de datos. Por último, ahora, ojo, la dirección origen, por último, la dirección origen, compañeros, puede ser de tipo unicast, la dirección IP origen, puede ser de tipo unicast, multicast o broadcast, compañero. ¿Cuál de las tres es? Multicast, unicast, multicast o broadcast. ¿Cuál de las tres, compañeros? La dirección origen. Puede ser unicast, multicast o broadcast. Es pregunta. ¿Cuál de las tres? O las tres. ¿Cuál de las tres? Por último, la dirección destino. Váyanle pensando. Entonces, en este caso, hay una causa fundamental por la cual las direcciones lógicas pueden ser de tipo unicast, multicast o broadcast. Entonces, eso lo vamos a analizar la siguiente sesión. Entonces, compañero Oscar Uriel, solamente necesitamos para la siguiente sesión, máximo 10 minutos, 15 a lo más, que nos termines de exponer el resto de los campos. Esta es su última oportunidad. ¿Sale? Sí, maestro. Entonces, si no lo haces, ya no necesito la trama. Ya no necesito la explicación, yo lo explico, nos vamos al laboratorio para la siguiente semana. Ahí lo hacemos en el laboratorio. Entonces, la próxima sesión es tu última oportunidad para respetar las fechas de los demás compañeros que también van a exponer la próxima semana. Este protocolo es muy sencillo, por lo tanto, vienen otros protocolos más complejos y lo necesitamos analizar. Bien, me despido por hoy. Si no han desayunado, aprovecho. Se cuidan mucho. Feliz jueves. Estamos en contacto y sobre todo les voy a enviar información para que la vayan leyendo a través de la cuenta de Dropbox que vamos a acordar sea el día de mañana sesión que tengamos. Entonces, feliz jueves y se cuidan mucho. Hasta luego, bye.